Radio Educación Responsiva. ¿Estás harto de las promesas incumplidas del gobierno? ¿Quieres ser parte del cambio que México necesita? Radio Educación Responsiva presenta el programa Cumple Presidente con Carlos y Alfredo Villar, en donde se exigirá, con apego a la ley, el cumplimiento de las tareas prometidas y del juramento presidencial. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cumple Presidente. Yo soy Carlos, estoy aquí con Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarlos en esta tarde de verano. Miércoles 4 de octubre del 2017. ¿Todavía estamos en verano? No, ya se acabó el verano. ¿Ya estamos en otoño? Ya estamos en otoño desde la semana pasada. Pero ya no estamos en horario de verano. Sí, todavía. No entiendo. Pero claro, aquí mi coconductor no entiende porque estábamos hablando antes de entrar al aire de la ignorancia digital que polula, que provocan ciertas compañías, que polula entre la población. Andamos con el último teléfono inteligente de la marca que ustedes me digan y no lo sabemos usar. Yo no ando con el último, tristemente. Me declaro que no. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Cumple Presidente. El día de hoy vamos a tratar temas muy controvertidos. A mí, la verdad, debo serles sinceros, no me encanta hablar de temas que suceden en otros países. Bueno, si nos vamos a sincerar, yo la verdad tengo antojo de un coñaquito. Ya estamos sincerándonos, ¿no? Bueno, si no, nos vamos a sincerar, creo que la productora ya se lo echó. Pero a mí no me gusta hablar de cosas que pasan en otros países cuando hemos tocado el tema de Venezuela en algún momento, o cuando hemos hablado de Estados Unidos, o como va a ser el caso el día de hoy, tocar los temas de lo que sucedió en España y demás, porque siento que en México estamos perdidos en la ignorancia, perdidos en la apatía. Tenemos 10,000 situaciones por atender como para estarnos fijando en otros países, pero también entiendo que son situaciones que nos sirven de ejemplo y de lecciones para tratar de corregir o de atender algunas situaciones antes de que nos exploten en las manos, ¿no? Fíjate que es importante analizar este caso de Cataluña, pero no como los progres lo hacen en las redes sociales, de que si tiene derecho Cataluña y que golpearon a la viejita y que maldito Rajoy represor y todo. No, vamos a analizarlo desde un punto de vista jurídico, legal. Y el planteamiento que yo quiero hacer el día de hoy es precisamente que este tipo de problemas ponen en jaque a dos sistemas que se dan en el mundo y sobre todo en México, que es el constitucionalismo y que es el federalismo. Esto de los estados libres y soberanos en relación con la capital, con la Constitución, con la ley suprema, es lo que queremos analizar aquí en Cumple Presidente, porque es un ejemplo de lo que puede suceder en México. Y está sucediendo, de hecho, en México poco a poco en otros niveles. El constitucionalismo está en una crisis terrible y me parece que es por tanta reforma, pero el federalismo desde su origen en México fue mal planteado y me parece que en España sucede algo similar. Yo creo que aquí valdría la pena explicar un poquito qué es a qué te estás refiriendo con constitucionalismo y federalismo, ¿no? O sea, el asunto de la federación como tal, entendida como un pacto de unión en donde estados libres y soberanos, es decir, naciones como tal, aceptan ceder parte de esa soberanía a una nueva entidad que se está creando, que se conoce ahora como federación. Digo, no ahora, esto viene hace muchos años, pero digamos que eso es la federación, ¿no? Es ese federalismo que nos hablas hoy, que no está funcionando y que entiendo por qué dices que en México
no funciona, pero no de ahorita, sino de origen. No, de origen. De origen estuvo mal utilizado el término, ¿no? Porque para variar, como muchas de las situaciones que vemos en el tema político, en el tema de gobierno en México, son copias o son herencias de los Estados Unidos, ¿no? El tema de la federación, somos una federación, pues porque los Estados Unidos son federación. El mismo nombre de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, pues es igual que el de los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, salvo que cambia América por México. Bueno, pero Estados Unidos, desde ahí empezamos con que ¿qué? Sí, porque cuando México se independiza, lo que tenemos no son estados propiamente, sino son provincias. Entonces, no es lo mismo hablar de un estado libre y soberano que de una provincia que depende de una administración centralizada que venía siendo la Ciudad de México en esa época. Pero, bueno, regresando al asunto hemos hablado aquí en México de que se requieren mecanismos de democracia semidirecta, como es el famoso referéndum o la consulta popular, o el otro, ¿cuál es? Tenemos ese consulta popular y referéndum es lo mismo, ¿no? No, consulta popular es una y el referéndum es otra, porque el referéndum es vamos a refrendar una posición, una postura, una idea, y la consulta es qué vamos a hacer en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en España tenemos que hay una constitución que es, según lo que se entiende, un sistema de derecho que rige al resto de los estados y de los sistemas judiciales y jurídicos de esos estados. Por ejemplo, Madrid, que viene siendo la capital, pues se tiene que apegar a lo que la Constitución dice, no puede tener un ordenamiento diferente o que vaya en contradicción con la Constitución. Lo mismo sucede en el caso de Cataluña, tienen que tener ordenamientos que vayan directamente en concordancia con lo que es la propia Constitución española. Lo mismo sucede aquí en México. Entonces, cuando en Cataluña piden hacer un referéndum, vemos que estamos diciendo que necesitan democracia semidirecta. Y este referéndum lo deben de solicitar a través de ¿quién? De sus propios representantes. No pueden saltarse la barda. Aquí tiene razón el presidente español Rajoy de decirles ese referéndum no es válido. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el proceso que está establecido en la ley, por tanto no tiene validez. El problema viene cuando Rajoy, en lugar de dejarlos que voten y que hagan de su vida un papalote en pleno ejercicio de su propia libertad, pues lanza una consigna de no pueden hacer el referéndum, no pueden votar, y les manda a la ley para que la fuerza pública intervenga y salen varios golpeados. Pero sí, yo ahí te preguntaría, o sea, legalmente, ¿qué puede haber dicho el presidente, en este caso Rajoy, para tratar de impedir el referéndum, para tratar de impedir esta votación? O sea, ¿habría un argumento legal, jurídico, para realmente impedir la votación? Y por otro lado, porque si existiera el argumento jurídico, pues los dejas que hagan su votación y al final les dices, ¿sabes qué? Eso no sirve, no cuenta, no aplica. Eso es lo que debió haber hecho, ¿no? No hay más. O sea, si hay una razón legal para que no se pueda llevar a cabo ese referéndum, déjalos que hagan el ejercicio, tal, y al final les dices, ¿saben qué? La ley dice que esto no funciona, esto no aplica, gracias por participar, bye. O la otra, si no lo había, y entonces sí lanzó a la Guardia Civil, a disuadir de que votaran, a tratar de impedir que se llevaran a cabo este referéndum, pues entonces sí hay un problema muy fuerte para él, ¿no? Pues debería de haber ese problema. La cosa es que no se está dando, porque si no hay una prohibición a que hagan una consulta popular, que más bien eso era, una consulta popular, no tanto un referéndum, porque para que fuera referéndum tendría que tener ese proceso, ¿no? Entonces no tenía validez. Y Rajoy se vuelve loco y les manda a los granaderos españoles y les pone una golpiza bárbara. En el artículo 1 de la Constitución de España podemos leer
que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Entonces, sí hay ese tema de que es libre el pueblo y viene a ser exactamente muy parecido a lo que se maneja en México, porque en el punto 2 del artículo 1 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, o sea, es un poder constituyente de nueva cuenta y debe haber un ordenamiento en Cataluña. No conozco el sistema jurídico español, pero debe haber un ordenamiento o una constitución tipo las constituciones que hay acá en los estados mexicanos, donde debe de estar muy parecido a este tema, ¿no? De cómo se ejerce la soberanía, y debe de ser a través de sus propios representantes, muy parecido a lo que se maneja en México y en los Estados Unidos. La cuestión es, insisto, esto nos lleva a una crisis, a demostrar que hay una crisis en el constitucionalismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes y las personas que están al frente del poder, del gobierno, los representantes populares, no conocen los alcances de los artículos de la Constitución. Lo hemos platicado en México, que un representante político, llámese un diputado, pues no está representando a su sector, sino está representando a su partido político, y entonces va a votar de acuerdo a los intereses de su grupo político, de su partido, no del pueblo, cuando no es el partido político quien le está confiriendo soberanía, sino son los electores. Entonces viene esta crisis en España, viene esta crisis en Cataluña, donde ellos dicen, y no estoy hablando a favor, yo no estoy a favor de la separación, pero con todo respeto digo que quien esté a favor de la separación tiene esa libertad de expresarse, ¿no? Puede decir, oye, yo me quiero separar de España, y tiene todo el derecho a decirlo. Sí, yo coincido en que yo también me declaro, yo no estoy a favor de la separación. Claro, lo que yo opine pues es a título personal, porque ni influye ni mucho menos, ni es mi intención además hacerlo, pero sí creo que a mi parecer no debería de hacerse esa separación. Pero volvemos a la misma, ¿quiénes son los que tienen que votar y opinar al respecto? Pues los que viven ahí. Que tengan o no razón, que tengan o no validez sus argumentos, ese es otro tema. Pero ¿quiénes deben hablar del tema? O sea, de poderse acercar a votar, a externar, a tratar de influir en la opinión pública. Pues la gente que lo vive. Nosotros, en mi caso, yo puedo hablar desde aquí, a muchos miles de kilómetros de distancia, y decir, pues no, a mí me gusta que Cataluña forme parte de España, pero bueno, pero en efecto, hoy tendrían ellos o deberían tener la posibilidad de expresarse libremente, y esto me lleva a preguntarte, pregúntame. Aquí en México ¿es posible hacer un referéndum, una consulta popular de este tipo? No estoy hablando de un tema de separación, del tema de que me digas, en cualquier entidad federativa, sin que tenga que haber una autorización del presidente. ¿Es posible? Sí. No es ilegal porque no está prohibido. Lo que no está prohibido está permitido, así de claro, es un principio del derecho. No solamente en México, sino del mundo mundial, dirían por ahí. Y esto es importante porque eso no quiere decir que tenga una validez oficial. Nosotros hoy nos podemos llamar a un referéndum en la Ciudad de México para ver si queremos que siga o no Mancera. Bien, pero como no se están estableciendo procedimientos legales, no tiene validez. Entonces no importa lo que nosotros hayamos hecho, más que como un mero dato anecdótico, ¿no? Eso sucede en México y eso es lo que iba a suceder en Cataluña, simplemente. Ahora bien, fíjate que tú planteas un tema que yo hoy en la mañana me planteaba a mí mismo, y fíjate que hay una forma de responderlo
muy a bote pronto, pero no creo que sea la correcta. ¿Quiénes pueden decidir sobre la separación de Cataluña? Si hoy dijéramos, Rajoy decide que se tome en cuenta la opinión pública para decidir si se separa Cataluña o no de España, ¿quiénes son los que pueden votar o participar en ese referéndum? ¿Quiénes? Esa es una excelente pregunta. ¿Alguna vez se han hecho, esto viene al caso con la pregunta que te hacía hace ratito, de si es ilegal o no, ya nos aclarabas que no, el hecho de que hubiera un referéndum aquí en cualquiera de las entidades federales? 2 minutos, ¿que Rajoy pagó este programa ahora? Ya sabes. Si esto tiene un tema de legalidad o de ilegalidad y si se puede llevar a cabo. Y complementado con lo que tú estás diciendo, ¿quiénes deben de votar? En algún momento, en alguna ocasión, platicaba con algunos amigos de si debería de hacerse una votación con respecto al tema de, no me acuerdo exactamente de qué era, pero algo del tema del transporte público y el cambio de precios que hay de un estado a otro. Y el asunto es que ¿quiénes deben votar? En el ejemplo que pones tú, los de Cataluña o los de España, o los dos. Porque, sí, los de Cataluña dicen que es que ellos son los que tienen que votar para separarse. Sí, pero la separación de Cataluña afecta a todo España. Exactamente. Vamos a la pausa, a todo España, porque esa es la respuesta a la que tenemos que llegar. Yo ya llegué, ¿eh? Amigos, estamos de regreso aquí en Cumple Presidente, hablando de el caso que acabamos de ver y que estamos viviendo. Todavía no hay una definición con respecto a la propuesta ya ahora con hechos, con una votación incluso para la salida o la división de Cataluña, ¿no? El reconocimiento como país, y que quieren dejar de pertenecer a España. Y hemos platicado ¿qué sucede con el caso de México? Si esto es legal, si esto es ilegal. Y al final del segmento anterior platicábamos justamente de el asunto de quiénes tienen que votar, ¿no? Preguntaba Alfredo, ¿quiénes tienen que votar o quiénes tienen que decidir? ¿Quién tiene derecho a participar en la toma de este referéndum, ¿no? Para tomar ya una decisión real de si se separa o no se separa. Y la respuesta instintiva, o sea, del instinto rápido al bote pronto, pues, es la gente de Cataluña y nada más. Y no, por supuesto. No, porque Cataluña, como bien decías en el corte, ha sometido esa soberanía a una federación de la cual es parte y sus acciones tienen consecuencias para toda esa federación. Claro, platicábamos justamente ahorita en el corte que por un lado Cataluña ha recibido gran parte del presupuesto de la federación. Claro. Y ellos pueden alegar que ellos también generan gran parte de ese presupuesto porque todo el tema fiscal de lo que aportan los ciudadanos de Cataluña, todo el tema que se genera por tema de turismo, que es muy importante. Digo, toda España es una zona turística, un país que tiene gran afluencia de turismo, pero Cataluña, Barcelona, por supuesto, es una ciudad que jala muchísimo turismo. Y pueden alegar que ellos participan en ese presupuesto y que pues, ellos se quedan con lo suyo. Sí, pero el asunto es que durante años, desde que ellos aceptaron, no los ciudadanos que hoy viven, pero cuando se creó la Federación Española, ellos decidieron ceder, como acabas de mencionar, parte de esa soberanía a unos poderes centrales, a esa nueva entidad que es la federación. Y gracias a que participan en una federación, a que son parte de ello, tienen acceso a créditos que no hubieran tenido si no hubieran pertenecido a la nación española. Exactamente, tan sencillo, ¿no? Gran parte de la deuda que tiene Cataluña el día de hoy, que contrajo para su propio desarrollo, fue prestada por bancos y por instituciones financieras mundiales que se la dieron teniendo como respaldo al resto de España, no nada más
contra Cataluña, ¿no? Sabían que si Cataluña en un momento dado tenía un tipo de insolvencia, pues toda España lo iba a respaldar, ¿no? Y es así como se entiende la política y como se entiende esta nueva economía. Entonces, sí tendrían, en mi opinión, que votar absolutamente todos los españoles, y todos los españoles deben de tener voz y voto en este asunto de Cataluña, no nada más Cataluña, señores. Y no nada más Cataluña, y a lo mejor, porque mucha gente podría decir, bueno, ok, entiendo que no nada más Cataluña, pero todos los estados o todas las poblaciones aledañas, fronterizas a Cataluña, no, porque esta es una situación que afecta a toda España como país. Sí. Porque le va a pegar a su economía, le va a pegar a su población, le va a pegar a la migración, o sea, le va a pegar al tema de poder endeudarse, les va a pegar en el tema del euro, les va a pegar en el tema incluso de que si la Unión Europea dice se separan, ¿saben qué? Yo no los puedo aceptar separados. No, y y que no se confunda, ¿no? Porque ahorita que lo decías, seguramente ya empecé a escuchar a 2 o 3 progres que van a decir, pues si es por afectaciones, entonces se va a afectar todo el mundo por la globalización y todo. O sea, venga, es España quien tiene que tomar la decisión porque es parte de, no es una situación que Cataluña pueda tomar de manera aislada, porque sí afecta a la economía española sobre todo, ¿no? Y esto va a venir a dar al traste con todas estas teorías de que los de Cataluña son quienes tienen que decidir nada más. No, es toda España. Queda claro eso, y después de esto hay que decirlo, salió por ahí un remedo de rey que no entiende absolutamente nada, ni de monarquía, ni de constitucionalismo, ni nada, y es rey porque su papá envejeció su papá y ya no pudo seguir porque ni siquiera se murió el rey Juan Carlos, y le hereda a, ¿cómo se llama Felipe? A Felipe le hereda y le dice, tienes una bocota, hijo, y utilízala para decir sandeces. Él dice que constitucionalmente se pueden hacer varias cosas y que la separación de Cataluña no es un tema constitucional. Yo platicaba hoy en la mañana con mi productora y le decía, es que este tipo, de manera nefasta por demás, no tiene idea de lo que es una constitución. Seguro que no ha leído su constitución, porque si la hubiera leído, yo que llevo leído en este momento hasta el artículo 20 de la Constitución española, te puedo decir, Rajoy violó la Constitución al mandar la fuerza pública. Nada más, en el artículo 20 dice, 1, se reconocen y protegen los derechos. Inciso a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Señores, no les podían hacer esto. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ojo. Entonces, no puede ser que este cuate haya violado. En el artículo 21, mira, dice en su primer párrafo, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Entonces, si se quieren reunir para hablar de su referéndum, para votarlo, para saber cómo están las fuerzas, sí podían hacerlo. Insisto, el tema es que no era válido. Ese referéndum se puede echar abajo de maneras legales, de 1000 maneras, pero Rajoy viola la Constitución al aplicar la fuerza bruta de esa manera. Sí, pero yo insisto que se le fueron las patas. ¿Qué necesidad había? Porque además esta situación de que mandara la fuerza pública, lo único que hizo fue darle más publicidad a todo el evento. Que si la gente no sabía, no hablo de la gente dentro de España, aunque puedo entender y puedo creer que haya gente españoles viviendo en España que ni por enterados de esta situación, ¿eh? Claro. Pero si ellos no sabían de esto, con el tema de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública, los pusieron en el ojo del huracán. Poca gente creo que hay hoy en el planeta ya que no sabe de este tema, ¿no? Sí. Y además se echó la soga al cuello Rajoy, creo yo, por el pésimo manejo que hizo de la situación,
quedó en evidencia, como tú dices, que hoy hay una crisis en un tema de constitucionalismo, en un tema del federalismo, en un tema de una monarquía trasnochada, obsoleta, y que no viene al caso. Y que sirve únicamente para que haya gentecita en México que compre sus revistitas para sentir que están cerca de las personas reales. Cuando en México no hay títulos de nobleza, papá. Es que ya nació el nuevo hijo del príncipe William. ¿Y a mí qué? Sí, no, yo coincido contigo. Yo no puedo entender que haya gente que se emociona y que vea las bodas reales y hasta lloran. Bueno, pero eso es síntoma de lo mal que estamos. Eso es síntoma de la triste realidad que vivimos en todo el mundo, pero hablando del caso concreto de México. Oye, si tú eres feliz, si tienes tu vida llena de actividades, si eres productivo, si tienes a tu familia, si tienes cosas divertidas, interesantes que hacer, que aprender, lugares a donde ir, no estás viendo ese tipo, no te estás fijando en ese tipo de personajes, ¿no? Que además, en el caso, regresando al tema de España, de cualquier monarquía, pero regresando al caso de España, que es el que hoy estamos platicando, pues es este rey que hoy tenemos y que, vaya, decías bien que le cedió el trono a su papá porque ya no podía con los escándalos que traía encima, no tiene ningún mérito para estar ahí. Ninguno. O sea, no tiene ni siquiera la votación popular, no llegó ahí por elección de ya no digas de la población en general, ¿no? De unos cuantos. ¿Quién puso a Juan Carlos de rey? Tu ídolo Franco, ¿no? Pues yo no sé. Me declaro inocente, yo no fui. Y o sea, ¿dónde está? ¿Qué mérito tiene para estar ahí? Lo que sí es un hecho es, la población en general no los puso ahí, pero la población en general los mantiene. Y bien dice la productora, dice con toda la verdad, que la monarquía no es democracia. Exactamente, estamos de acuerdo. Y el artículo 56 de la Constitución española dice que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, dice. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Yo me imagino que se refiere entre ellas a México, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Luego nos dice en el 57 que la corona española es hereditaria y son los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón. Bueno, todo esto está muy bien y todo, pero que el tipo venga a decirnos que este asunto es anticonstitucional, la separación y todo, y que quiere aplicar el estado de excepción, pues a mí se me hace una barrabasada, porque si entendemos que la soberanía radica en el pueblo, pues a este le pueden quitar su título de rey en un santiamén. O sea, por fin, o el pueblo español es soberano o no es soberano. Es el pueblo quien puede instituir las diversas instituciones del poder público, o es el desgraciado rey. O lo quieren mantener. O sea, primero que hagan un referéndum, a lo mejor, porque a lo mejor sí lo quieren mantener. A lo mejor hay gente, una buena parte de la población, tendría que ser la mayoría, que quiera mantener a su rey. Por ejemplo, hasta donde entiendo, en el Reino Unido, la reina Isabel II es muy querida y muy respetada. Y la gente se le ha preguntado, y ellos están dispuestos a pagar de su bolsa la parte que les corresponde de impuestos para mantener a la corona inglesa o a la corona británica. Está bien, si en el caso de España quieren hacer lo mismo, que lo hagan. Nada más que en ese caso que la manejen como figura ornamental. Pero aquí el rey sigue siendo el jefe de Estado. Está bien, ¿no? Pero como jefe de Estado, ponte a estudiar la Constitución antes de abrir el hocico, papá. O sea, ¿qué tienes que venir a decirnos cosas que ni sabes ni entiendes? La cuestión es... Ya estoy estudiando. A ver, señores, este reycito de chocolate, ¿qué está proponiendo para que el pueblo español esté mejor?
Si no está proponiendo que esté mejor el pueblo español, no nos sirve de nada tener un rey. Lo mismo que Enrique Peña Nieto, que se cree rey de México, no nos sirve que vengas a decirnos tus reformitas y todo, si no nos están beneficiando. Esa es la crisis del constitucionalismo, del orden supremo que no está garantizando el bienestar de las personas, de las modificaciones a ese orden supremo, a ese conjunto de normas jurídicas que no le están beneficiando a el propio ciudadano. Es entonces cuando tenemos que replantear tanto el constitucionalismo como el propio federalismo. Sí, yo lo veo complicado. Sí coincido contigo, por supuesto. No nada más en el caso de Felipe ¿Consuelo? Ah, no, es otro caso. Es otro caso, disculpen. No. De Felipe, ¿qué es este Felipe? Que Sexto, ¿no? De Felipe VI, el presidente de España. Eso, el rey, el relleno. Que es que justamente por eso me confundí. Porque hay un presidente. En España conviven las dos figuras. Hay un presidente por el cual sí se vota y que proponen los partidos políticos y además que funciona como jefe de gobierno, es decir, todas las decisiones al interior de España son tomadas por el presidente, por su equipo, por su gabinete. Por supuesto existe un tema de un parlamento que es el equivalente a nuestro Congreso de la Unión, también con dos cámaras. Existe la Cámara Alta y la Cámara Baja en España, que es el equivalente a nuestra Cámara, a nuestra Cámara del Senado y a nuestra Cámara de Diputados. Y nada más que en el caso de México, el presidente funge como jefe de gobierno y como jefe de Estado. En el caso de España, el jefe de Estado es el rey. Es decir, todo acto protocolario hacia el extranjero lo lleva a cabo el rey. Vámonos a la pausa rápidamente. Nuestra página es www.educacionresponsiva.com. Nuestro email de contacto es contacto@educacionresponsiva.com. En Facebook nos encuentran como Cumple Presidente y como Educación Responsiva. Ya tenemos canal de YouTube en Educación Responsiva y en Twitter nos encuentran como @e_responsiva y @cumplepresident sin la E en Twitter. Vámonos y regresamos en un momento. Fíjate bien, en el título 8, capítulo 1, Principios Generales de la Organización Territorial del Estado, menciona en su artículo 137, para los que nos quieren interpelar que España no es una federación, dice: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Eso, señores, es un federalismo. Aunque no sean estados libres y soberanos, sean regiones, esto es lo que sucede. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Esto es parte de lo que decíamos. Si te quieres independizar Cataluña, está bien, pero como nos afecta a todos, todos tenemos que ver con esto. No es de que yo ya no quiero ser España y automáticamente dejo de ser parte del territorio. No, tienes que estar en todo esto, ¿no? Y tienes que convencer a toda la población o a la mayoría, o sea, porque ¿quiénes van a decidir? Toda la población. Así es. El artículo 140 de la Constitución española dice: la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Y ya nos habla un poquito más de lo que son los concejales y los alcaldes y todo, pero me refiero a que esto es precisamente lo que Cataluña tiene que hacer valer. No se trata de desprenderte de España.
haz valer tu autonomía, pero claro, como entendemos el federalismo trasnochado, de que a fuerza tenemos que estar sometidos a la voluntad de Rajoy y en México a la voluntad de Peñita, pues no entendemos el federalismo y entramos en una crisis institucional por defecto. Utiliza lo que es la palabra autonomía, utiliza tu estatuto de gobierno, que no es una constitución, es un estatuto de gobierno, y aplícalo, papá. Lo que me estás diciendo es que esto traído al caso de México, ¿ninguna de las 32 entidades federativas tiene una constitución? Legalmente sí tienen constitución. Pero en realidad, ¿de qué estás hablando? Es un ordenamiento de gobierno. O sea, es cómo vamos a ejercer el poder dentro de la provincita. Exacto. O sea, constitución es una. Claro. Punto. Los otros son ordenamientos. ¿Por qué? Precisamente... Pero además déjame terminar de preguntarte esto. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que estas mal llamadas constituciones de los mal llamados 32 estados en el caso de México, que empiezan, creo que las 32 empiezan igual, que el Estado libre y soberano de México, o el Estado libre y soberano de Michoacán, o sea, ¿no son estados libres y soberanos? ¿Eso me quieres decir? Pues no. Fíjate nada más, la palabra constitución significa crear. Constituir. ¿Cuál de estas constituciones dio origen o creó a su estado? La Constitución de Nuevo León, o como diría el presidente Peña, la Constitución de Monterrey, del estado de Monterrey, ¿dio creación al estado? No, primero estuvo el estado y después hizo su constitución. Entonces, señores, no me quieren inventar. Rajoy, ponte a estudiar. Felipe de Borbón o de donde seas, ponte a estudiar. Y señores catalanes que están propugnando, entre ellos el ídolo de la productora Piqué, ponte a estudiar y aprende lo que es el derecho constitucional para que puedas ejercerlo, para que puedas ejercer tus derechos, para que haya una tutela efectiva. Porque España sí tiene corte constitucional. ¿Dónde está? Pues hasta donde yo sé no ha dicho nada, absolutamente, ¿no? Pues nada. Sí, y en efecto sí tiene, es más, el Tribunal Constitucional de España tiene su ley orgánica, todo, o sea, sí está formado, más o menos como en México, ¿no? Tú que te vanaglorias ahora de la Suprema Corte. En la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, yo creo que resumiendo el asunto ahora y tratando de poner orden, porque esto no se ha acabado. Si quieres yo te lo resumo. No, ¿Tú vas bien? Yo lo tengo claro. Ay, a ver, eso que lo diga otra persona, que le hagan un examen. ¿Pero qué decía yo? Ah, sí, que que ya poniendo las cosas sobre la mesa, sí, cartas. Justamente, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué posibilidades hay? O sea, el referéndum como tal, decíamos en un principio, no tenía ni siquiera que reprimirse a la población. Con decir, ¿saben qué? Esto no puede surtir efecto, esto no lleva a ningún lado, era más que suficiente, no había necesidad de hacerlo. Ahí, punto número 1, Rajoy violó la Constitución. Entonces, por eso, poniendo las cosas sobre la mesa es, este Tribunal Constitucional que hoy nos aclaras que España sí tiene, ¿tendría que intervenir? Tendría que intervenir. Y quiero decirte que el artículo 159 de la Constitución española menciona precisamente el Tribunal Constitucional, no tu Suprema Corte de Justicia de la Nación ni nada. Dice, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el rey. Pues sí. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Bien padre. Una vez más, seguimos viendo que el poder está en manos de los mismos, ¿no? ¿Qué nos están pasando una nota? Dice que se solicita productora para cumple presidente por graves ofensas a la actual. Uno puede ser juarista
o pejista, ¿o qué es esto? Pero apoyar a Piqué jamás. Peñista, ¿no? Peñista. Sí, se desdicen, pero ¿cómo han gritado sus goles? En fin, pero entonces, bueno, tendría que intervenir el Tribunal Constitucional. Como lo dices, Rajoy violó la Constitución. Tiene que haber una consecuencia. Oye, ahí. ¿Y quién crees que pone o designa al presidente del Tribunal Constitucional? Pues Felipito. Sí. Y no el Calderas, ¿eh? Ese es el asunto, ¿no? Que finalmente el presidente sigue siendo, en este caso el presidente en el caso de México, pero en el caso de España, el rey sigue teniendo poder, ¿no? Sigue teniendo atribuciones que influyen en cómo se manejan las cosas. Entonces, ¿de qué sirve que haya un presidente? Bueno, ya ahí habrá que ver lo que viene siendo la forma de ejercer el poder dentro del Estado español. A lo mejor el rey pues no tiene tiempo para estar cazando elefantes y al mismo tiempo estar gobernando. Entonces, precisamente por eso puede ser que por ahí se vaya el tema, ¿no? Pero sí creo que se tendría que tomar en cuenta esto. Y pero tú hablas hace un ratito, la productora algo decía, de que si hay una monarquía, no podemos hablar de democracia. Pero no podemos hablar de democracia cuando hay un presidente que sí es votado. ¿Qué esquema es este? Sí, es un esquema de democracia donde la monarquía juega un papel, pero me resulta, es una monarquía constitucional, donde me resulta claro que el rey no conoce la Constitución. O sea, de verdad. Y el presidente parece que tampoco. El presidente tampoco. Y por ahí ha habido un tema de corrupción en España, donde los partidos políticos gozan cada vez de menos popularidad, tipo México, tipo Estados Unidos, en cualquier lado. Vemos que esta crisis democrática, esta crisis constitucional y esta crisis del federalismo ha traspasado fronteras. Yo nomás le preguntaría a las personas de Cataluña, ¿quieren hacer su Estado independiente de Cataluña para después anexarse a la Unión Europea? ¿No les parece absurdo? Eso, yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cuál es la razón que esgrimen estos separatistas para ya no querer pertenecer? El nacionalismo. O sea, que ellos a fuerza quieren ser Cataluña, ya no España. No porque tengan un problema con los españoles, sino porque es un tema de que yo quiero ser de Cataluña. Y la verdad ha sido un negociazo que han hecho los burgueses, la aristocracia, no la aristocracia, ¿cómo se llama? Los empresarios, pues, de Cataluña, quienes han dicho eso precisamente porque saben que, y lo que buscan es desconocer su deuda pública para no estar pagando esos intereses y ser más millonetas. Y han incendiado el ánimo de los ciudadanos en un afán de un nacionalismo que no existe porque Cataluña nunca ha sido nación. Y sin afán de ofender a la gente de Cataluña, yo lo he dicho muchas veces en el caso de México y pregunto si no es un tema también de ignorancia de la gente, que los pueden manipular sin que realmente les expliquen cuáles van a ser las consecuencias para ellos, claro, de esta separación. Es más o menos lo que sucedió con el famoso Brexit, ¿no? Que votó mucha gente y cuando se dieron cuenta de que les dijeron, bueno, ok, ya nos vamos a salir, pero esto significa que vamos a tener que hacer recortes a esto, recortes al otro, porque vamos a tener que pagar tanto dinero, pues dijeron, no, ya mejor no, pues es que ya no podemos dar marcha atrás. Vámonos, esto fue todo por el día de hoy. A continuación se quedan con Alfredo, o sea, conmigo, en Ideas Digitales. Muchas gracias. Antes de irnos, les recordamos las redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El Twitter del programa es @cumplepresident sin la E final, porque ya no ocupo, no por otra razón. Y les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Si quieren enviarnos cualquier queja, comentario, sugerencia, háganosla llegar a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan y quédense con Alfredo en Ideas Digitales.